Cambiar algo para que nada cambie parece ser la estrategia elegida por el gobierno para vender un progresismo bastante lastimado, después de andar a los arrumacos con el Fondo Monetario Internacional, cederle a la derecha durante todo el año, sacar el IFE, ajustar a las y los jubilados y de paso aprovechar el revuelo y tapar que acaban de votar un presupuesto de ajuste. En ese contexto, aprobaron, después de 8 meses de pandemia y crisis, el famosísimo aporte solidario que arrancó allá por abril, amenazando ser un impuesto a las grandes fortunas. Y terminó siendo un aporte por única vez que solo alcanza a unas 9.000 personas con patrimonios de más de 200 millones de pesos declarados, claramente. Y con el compromiso de que casi el 50% de lo recaudado vuelve a las empresas. Así no se enojan tanto. Ojalá tuvieran tantos pruritos y demoraran 8 meses o más, entre otras cosas como la eliminación del IFE o aumentar las tarifas. Pero no, ahí se vuelven muy expeditivos. Del aporte solidario solo difunden el título. Pero veamos qué tiene adentro. Finalmente se aprobó en la Cámara de Diputados el llamado aporte solidario a las grandes fortunas. Desde el gobierno y su bloque parlamentario lo venden con bombos y platillos, y después de reprimir en Guernica, ajustar a los jubilados y darle señales al FMI, intentan mostrarse como una especie de Robin Hood al cobrarle un aporte a los ricos. Pero en realidad, la ley está muy lejos de eso. Y ante las críticas de la izquierda al proyecto, la respuesta del oficialismo fueron ataques y macartismo, pero argumentos para defender la ley, poco y nada. En 3 puntos, te contamos la verdad sobre este aporte solidario. 1. ¿Quiénes son los que aportan y cuánto? La medida en danza, que ni siquiera es un impuesto, sino un aporte por única vez, solo alcanza a patrimonios mayores a 200 millones de pesos, alcanzando a poco más de 9.000 personas. No incluye empresas, ni bancos, ni multinacionales. Se estima recaudar 300.000 millones de pesos, que al cambio blue no llega a los 2.000 millones de dólares. Fortunas que lleguen hasta 3.000 millones de pesos deberán aportar entre el 2 y el 3,25% de sus bienes. Más allá de los 3.000 millones, 3,5%. Este porcentaje resulta ínfimo si tenemos en cuenta que la inflación confisca tajadas de a 20 o 30% de los ingresos de los jubilados, mientras que los propios grandes aportantes les han sacado a sus trabajadores, con el aval de la burocracia sindical, reducciones salariales de hasta el 35% en sus salarios. Ellos deberán aportar un magro 2% y solo por única vez. Además, ¿sabés quiénes no pagan? Roca, Hugo Sigman y Galperín, todos ricos con domicilio en otros países. 2. ¿A dónde van destinados los fondos? ¿De los ricos a los pobres o de los ricos a los mismos ricos? Por un lado, el 25% de lo recaudado va a inversión gasífera, es decir, fracking, una de las prácticas extractivistas que más contaminación y despojo está generando en nuestro territorio sin ningún beneficio para las comunidades. Lo absurdo de esto es que el sector gasífero y petrolero, lejos de tener que aportar, termina siendo subsidiado. Y aunque el 51% de las acciones de YPF sean del Estado, un 49% están en manos de privados. Y no nos olvidemos del acuerdo secreto con Chevron y los intereses que tienen corporaciones yanquis, chinas y europeas en Vaca Muerta. Otro 20% está destinado a subsidiar a las pymes, pero se suponía que las ATP también iban para las pymes. Y luego vimos empresas tan modestas como Clarín y McDonald's recibir ese beneficio. En definitiva, el 45%, casi la mitad de lo que se recauda, vuelve a los bolsillos de los ricos. Luego 20% para insumos médicos, que no se aclara si es para el sector público o para el sector privado, que lucra con la salud, 20% para becas Progresar y 15% para construcción de viviendas. 3. Después de 8 meses de anunciar el proyecto, ¿por qué ahora? Tuvo poca repercusión que el mismo día que votaron el aporte solidario, se votó el presupuesto 2021, redactado para seducir al FMI. El total de gastos, sin contar los intereses de deuda, pasará de 6,6 billones de pesos
a 7,7 billones. Significa un incremento del 16,7% en términos nominales, pero si descontamos la inflación de 29% que proyecta el propio Guzmán, representa un recorte real de casi 10 puntos. En Argentina, en China o en Marte se llama de una manera: ajuste. Además de ya anunciar que eliminen el IFE, el presupuesto de ajuste prevé una reducción real del 36% en la tarjeta alimentar, una rebaja del 7% de las AUH y un recorte del 9,4% en salud. Y se proyecta $6.000 millones para pagar la deuda. A todo esto hay que sumarle el cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria, que elimina la inflación de la cuenta del cálculo. Se estima que este ajuste significan $72.000 millones. Todo esto con los funcionarios del FMI como anfitriones. Con estas medidas, lo cierto es que están destruyendo el bosque para luego pretender que festejemos al plantar un árbol. El aporte solidario no es nada más que un maquillaje del ajuste. La caída del PBI en la Argentina será de casi 10,5% este año y va a estar acompañado por uno de los mayores incrementos de las desigualdades en la distribución del ingreso en la región. Con semejante panorama, que los ricos aporten no debería ser una discusión, más bien debería ser una obligación. Y la verdad que las absolutas limitaciones del aporte solidario que vimos en el micro, que cubrirá una ínfima parte de la reactivación económica necesaria, no es el mayor de sus problemas. El destino de esos fondos violenta brutalmente la voluntad popular de un pueblo que está podrido de pagar las crisis que los capitalistas generaron y que veían con buenos ojos que se aplique un impuesto a los ricos. Usar la plata para subsidiar a las petroleras, que son una de las principales responsables del colapso climático y ecológico que atravesamos, porque tienen que saber que entre las áreas de la economía que más crisis climática producen son justamente las de combustibles fósiles. Bueno, a esas les van a dar un 25% de la recaudación para que sigan desarrollando fracking. Es una vergüenza y una estafa. Y por eso decimos no, y por eso no lo apoyamos, y por eso defendemos nuestro proyecto. Desde el gobierno han salido a cuestionar la postura de la izquierda de abstenerse en la votación del aporte solidario, incluso más que a los diputados de Juntos por el Cambio, que además de votar en contra, piden más ajuste del que aplica el propio gobierno. Dicen que la izquierda con esta posición le hace el juego a la derecha, pero no dicen nada de que el mismo día, la misma derecha dejó correr el presupuesto de ajuste para el 2021 y se prepara para aprobar junto al gobierno el acuerdo con el FMI, sin grieta. Tampoco dicen nada de que unas semanas atrás, a pedido de la derecha, reprimieron a familias totalmente desprotegidas en Guernica para que se construya un country y un campo de golf. Entonces, ¿quién le hace el juego a la derecha? Dicen que con la abstención, de hecho, la izquierda estuvo en contra de sacarle a los ricos, pero no dicen nada de que en abril los diputados del FITU presentaron un proyecto de impuestos a las grandes fortunas que proponía sacarle 5 veces más a los ricos y que el oficialismo, junto a la derecha, se negaron a tratar. El proyecto que presentó el FITU en abril, a diferencia del oficialista, alcanza patrimonios desde los 100 millones de pesos y sí afecta a empresas, a bancos y a los que tienen sus activos en el exterior. Se hubiera recaudado más de 1,5 billones de pesos, o sea 15.000 millones de dólares, mientras que la propuesta del gobierno alcanza tímidamente los 3.500 millones de dólares si tomamos el tipo de cambio oficial. Además, el destino de los fondos tenía un objetivo claro: otorgar un ingreso real de emergencia de 30.000 pesos ante la crisis de la pandemia, algo muy superior al IFE, que terminaron siendo menos de 5.000 pesos por familia, lo poco que duró. Y que trabajadores como el personal de salud, docentes y el resto de trabajadores tengan salarios que cubran la canasta básica y no sus miserables salarios actuales. En definitiva, este impuesto tiene que ser parte de un plan económico al servicio de las mayorías, que toque realmente los intereses de los capitalistas nacionales y extranjeros que se enriquecen explotando al 99% de la población. Un plan que parta de no pagar la deuda y echar a patadas al FMI, que continúe con la nacionalización de la banca y el comercio exterior,
para que no se fugue ni un dólar más y que los principales resortes de la economía estén controlados y al servicio de las y los trabajadores. La izquierda pelea por esa salida. Desde el oficialismo quieren ocultar que se podía hacer otra cosa, que hay otro proyecto. No se animan a comparar el suyo con el que presentamos desde el Frente de Izquierda Unidad en abril, que tiene una perspectiva, como veíamos recién, muy distinta, que grava a los bancos, a las empresas, que es un impuesto real a las grandes fortunas y que a la hora de repartir los fondos tiene primero presente la desigualdad que sufren las y los trabajadores y sectores populares. Es descabellado que el gobierno de Alberto Fernández nos venda como revolucionario que el mayor porcentaje de lo recaudado por este aporte extraordinario con fines redistributivos en una crisis económica que se agudizó por una pandemia de origen zoonótico producido por la depredación ambiental, subsidie la extracción de combustibles fósiles con métodos no convencionales como el fracking, que agrava aún más esta crisis ecológica.